presente documental se darán a conocer aspectos relacionados a la práctica educativa y tiene como propósito analizar las semejanzas y las diferencias de los contextos socioculturales y el impacto de estos en las instituciones escolares, basadas en las dimensiones de la práctica docente. Los contextos visitados fueron el urbano marginado en Hermosillo, Sonora, y el contexto rural en Banamichi, Sonora, los días 10 de octubre y 14 de noviembre del presente año, respectivamente. Además, se hablará acerca de los retos y desafíos a los que se enfrenta el docente hoy en día. Este documental es presentado por alumnas del primer semestre de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora, profesor Jesús Manuel Bustamante Mungarro, de la licenciatura en Educación Preescolar. Dimensiones de la práctica docente. Dimensión personal. Se encarga de ver al profesor como un ser humano histórico, es decir, alguien que tiene una historia pasada y que a raíz de eso puede construir su futuro. La práctica docente es esencialmente una práctica humana. En ella, la persona del maestro como individuo es una referencia fundamental. Es por esto que se invita al docente a preguntarse: ¿qué tanto aprecio mi profesión? ¿Me siento satisfecho de mi trayectoria docente? En esta dimensión, la profesión docente y la vida personal del maestro trabajan en conjunto. Esta última es propia de un individuo con cualidades, proyectos, dificultades, características y motivos. Dimensión interpersonal. La función del maestro como profesional que trabaja en una institución está cimentada en las relaciones entre las personas que participan en el proceso educativo. Estas relaciones son siempre complejas, pero se constituyen sobre la base de las diferencias individuales en un marco institucional. Esta dimensión constituye la manera en que se entretejen las relaciones interpersonales, que dan como resultado un ambiente estable de trabajo. Dimensión social. Esta dimensión intenta recopilar un conjunto de relaciones que se refieren a la forma en que cada docente percibe y expresa su tarea como agente educativo. Asimismo, procura analizar la forma en que parece configurarse una demanda social determinada para el quehacer docente, en un momento histórico dado y en contextos geográficos y culturales particulares. El contexto general de esta dimensión es reflexionar, junto con el maestro, sobre el sentido de su quehacer en el momento histórico que vive y desde el entorno particular en el que se desempeña, así como sobre las expectativas que pesan sobre él y las presiones que recibe tanto por parte del sistema como de los destinatarios de sus tareas. Dimensión valoral. La práctica docente no es neutra, inevitablemente conlleva un conjunto de valores. Cada profesor en su práctica educativa manifiesta de modo implícito o explícito sus valores personales, creencias, actitudes y juicios. En definitiva, el maestro va mostrando sus visiones del mundo, sus modos de valorar las relaciones humanas y el conocimiento y sus maneras de guiar las situaciones de enseñanza, lo que constituye una experiencia formativa. Dimensión institucional. La práctica docente se desarrolla en el seno de una organización. La institución escolar representa para el maestro el espacio privilegiado de socialización profesional. A través de ella entra en contacto con los saberes del oficio, las tradiciones, costumbres y las reglas tácticas propias de la cultura magisterial. Esta dimensión reconoce que las decisiones y prácticas de cada maestro están tamizadas por esta experiencia de pertenencia institucional y, a su vez, que la escuela ofrece las coordenadas materiales, normativas y profesionales del puesto de trabajo. Dimensión didáctica. Hace referencia al papel del maestro que, a través de los procesos de enseñanza, orienta, dirige, facilita y guía la interacción de los alumnos con el saber colectivo culturalmente organizado, para que ellos constituyan su propio conocimiento. El equipo asistió a dos distintos contextos, el urbano y el rural. Al contexto urbano se asistió al Jardín de Niños Nueva Creación, ubicado en la colonia Quintas del Sol de la ciudad de Hermosillo, en el cual se pudo observar en el recorrido por las calles de alrededor del preescolar que la infraestructura de las casas, la minoría de estas, se veían en un buen estado.
por lo cual se dedujo que las personas pertenecientes a estas casas son de un buen nivel socioeconómico. La parte representante a la mayoría eran casas que tenían basura, carros abandonados y muebles en un estado deplorable. La colonia cuenta con servicio de agua y luz. Se notó que algunos de los ciudadanos cuentan con servicio de internet y cable. Al lado derecho del preescolar se encuentra un parque, el cual está en mal estado, contiene basura, vegetación dañina, los juegos no están en buenas condiciones y no es un lugar atractivo. El comercio es escaso, pues solamente se observaron ciertas tiendas de conveniencia, algunas papelerías y un puesto de tacos en una casa. Detrás del jardín se encuentra un canal que no tiene un puente peatonal y las personas que lo cruzan corren muchos riesgos. Las instalaciones del Jardín de Niños Nueva Creación están en buen estado. Cuentan con un patio principal, baños adecuados, dirección, 9 aulas de clases. Se encuentra con una directora, 9 docentes, un intendente, docente de educación física y una portera que recibe a los niños en la entrada. El jardín cuenta con los servicios básicos como son la luz y el agua. Sin embargo, no cuentan con tejabán en el patio principal, biblioteca o aula de tecnología. Las aulas están equipadas con un aire acondicionado, lámparas, archiveros, dispensador de agua, escritorio para la docente, mesas, sillas y también se observó una ambientación adecuada y una relación del docente-alumno de buena manera. Los alumnos tienen un lenguaje adecuado, la relación entre pares es buena, los alumnos respetan a sus compañeros y los apoyan. Se pudo notar el caso de un niño diagnosticado con hiperactividad, sin embargo, no es tratado y eso causa que su aprendizaje sea un poco más retardado que el de los demás. En cambio, en la visita al contexto rural, se asistió al Jardín de Niños Adelina López Félix, el cual está ubicado en el municipio de Banamichi. Se realizó un recorrido por las calles del pueblo en el cual se observó que la infraestructura de las casas estaban en un buen estado, por lo cual se pudo deducir que las personas pertenecientes a este lugar tienen un buen nivel socioeconómico. La flora en este lugar es muy abundante. Se encontraron distintas especies de plantas y árboles, al igual que la fauna. Se vieron distintos tipos de animales andando por las calles, por ejemplo, gatos, perros, aves o ardillas. En la plaza principal del municipio se encuentra el ayuntamiento y la parroquia alrededor de esa hermosa plaza. Las calles se encuentran pavimentadas y las personas transitan con tranquilidad. Se transportan en carros o la mayoría de las veces caminando, pues al no ser un lugar tan grande como una ciudad, no es necesario utilizar un vehículo todo el tiempo. Los servicios públicos encontrados en este lugar también son los básicos: agua potable, luz eléctrica, algunos comercios, entre otros. El preescolar se encuentra ubicado en la colonia Banamichi Centro. Este cuenta con 4 aulas de clases, una dirección, sala de descanso, bebederos, los cuales no todos se encuentran funcionando, patio principal, con tejabán, jardín y los servicios básicos como luz y agua. Se encuentran 4 docentes, una directora, intendente, una docente de educación especial. Y cuando finalizan las clases está un servicio que consiste en una camioneta que lleva a los niños a sus hogares, pues algunos de ellos viven en lugares retirados del preescolar y los padres de familia no pueden recogerlos. Las aulas tienen un baño individual que es utilizado por los alumnos y la docente a cargo del grupo. Estas aulas están equipadas con aire acondicionado, lámparas, archiveros, libreros, biblioteca, dispensador de agua, escritorio para la docente, mesas y sillas para los alumnos. También se observó poca ambientación por el aula y la relación entre docentes y alumnos es buena. Los alumnos tienen un lenguaje adecuado, su relación entre pares y con otros grupos es buena, ya que al ser un jardín pequeño se conocen entre sí. Hay algunos niños diagnosticados y tratados por la docente de educación especial, que es un apoyo para los alumnos y las docentes. La comparación entre los contextos urbano, urbano marginal y rural se pudo apreciar cómo estos mismos afectaban la forma en la cual las maestras veían, ejercían y se relacionaban con su carrera. El reto que se presentaban en las escuelas de zonas rurales y urbano marginales eran mucho mayor para las docentes que laboraban en dicho lugar. Esto mismo afectaba en las dimensiones personal e interpersonal de las maestras. Les daba otro punto de vista sobre la importancia
que le daban a su profesión y el cómo debían desarrollarla para relacionarse correctamente con los niños, padres, directivos, etc. En el contexto urbano, era evidente que las maestras trabajaban mejor y de parte suya se escuchaban buenos comentarios del ambiente en el cual estaban instaladas. Expresaban con mucho entusiasmo el cómo se desarrollaban en su día a día, la satisfacción que les proporcionaba su trabajo y la opinión con respecto a la importancia que le daban a la docencia. Además de las palabras, se veía en su comportamiento y actitudes que mostraban ser profesionales y un gran ejemplo a seguir, e incluso era interesante el gran número de dinámicas que desarrollaban en la escuela para mantener la emoción de los niños en el proceso de aprendizaje. Retos y desafíos de la profesión docente. Gracias a los diversos documentos teóricos analizados en el curso y al realizar las visitas a los diferentes contextos, pudimos rescatar que los docentes se enfrentan a muchos retos y desafíos, dentro de los cuales se encuentran los siguientes. Uno de los retos se trata sobre los sistemas educativos en cuanto a la preparación de docentes para afrontar la cambiante sociedad. Los contextos y escenarios sociales que rodean la vida de las nuevas generaciones en nada se parecen a los escenarios y contextos que rodeaban el crecimiento de las generaciones del siglo XIX. Por tanto, los dispositivos escolares deben de estarse actualizando para cumplir con los desafíos que traen consigo las nuevas generaciones y tomar en cuenta la incorporación de la práctica y no solamente ver la teoría en las aulas. Otro desafío es el reconocimiento social. Hacer que la sociedad no tenga esa imagen holgazana de los maestros. Anteriormente, el reconocimiento que se les daba a los docentes era significativo. La tarea del maestro era el resultado de una vocación. Su tarea se asimilaba a un sacerdocio y la escuela era el templo del saber. En cambio, en la actualidad, el ser docente es una de las profesiones más criticadas. Las personas consideran que es una de las carreras más fáciles, que no requieren de grandes conocimientos y que el maestro no tiene gran trascendencia. Los padres de familia representan un gran reto, ya que a veces resulta difícil el tratar de que participen en el proceso de aprendizaje de sus hijos, al igual que hay muchos padres que hacen resistencia cuando se les dice sobre las conductas que sus hijos tienen en el aula, y esto se convierte en un obstáculo para lograr el aprendizaje, porque entre más el papá se resista a reconocer la situación que tiene su hijo, más se tarda en lograr este proceso de adaptación del niño. Otro de los problemas más frecuentes e importantes es cuando las autoridades educativas no aportan los recursos necesarios para un buen desarrollo educativo, y esto provoca un sentimiento de malestar en el docente, ya que esta problemática le impide realizar su programa de enseñanza como él quisiera. Al analizar los aspectos relacionados a la práctica educativa, semejanzas y diferencias de los contextos, el impacto de estos, como los retos y desafíos de la profesión docente, se llegó a la conclusión de que las dimensiones siempre jugarán un papel muy importante en la docencia. Hoy en día, gracias a ellas, el docente puede lograr cualquier cosa que se proponga, pues así detecta sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, al igual que la capacidad de llevar a cabo todas sus metas. Todo depende del interés y la vocación que en verdad tenga, ya que tiene muchas cosas a su favor, como las tecnologías, siempre haciendo uso correcto de ellas. La innovación en cuanto a las actividades que lleva a cabo, realizar algunos cambios para que estas clases no caigan en lo mismo de siempre y así se vuelvan más interactivas e interesantes con la utilización de materiales didácticos que bien pueden ser utilizados para diversas actividades. De igual manera, es por lo mencionado anteriormente que fue posible realizar un análisis completo acerca de los contextos visitados en los viajes de estudio y las visitas de observación. Los diferentes aprendizajes que se adquirieron en este curso fueron de utilidad para hacer una mejor indagación en los temas abordados y facilitar algunos conocimientos sobre las situaciones que se vivieron. El equipo está muy conforme con lo visto a lo largo del semestre, pues se han aprendido muchas cosas que antes no eran conocidas, las cuales son de mucha ayuda para la formación inicial de los estudiantes normalistas.